Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Tu búsqueda constante por superarte es el origen de todo. Nos unimos a ese desafío creando Neogen, una nueva marca de semillas pensada para productores como vos, para ofrecerte una combinación perfecta de genética líder, una completa gama de productos adaptados a tus diferentes estrategias productivas. Neogen, unidos desde el origen. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro. Buenas tardes. Un gusto presentar a Joaquín Ignacio Tartaglione, médico con especialidad en médico de familia y actualmente también nutricionista. Te cedo la palabra, Joaquín. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Joaquín Tartaglione, me voy a parar porque sentado no aguanto mucho tiempo. Estoy muy contento de estar acá. Yo soy, como contaba, médico de familia y nutricionista. En general estoy acostumbrado a los congresos médicos, así cuando me dijeron, ¿querés venir acá? Le dije, ¿qué es eso? Digo, sí, voy porque es algo distinto. Probablemente voy a aprender más yo de lo que vengo a hacer. Así que es un gusto estar acá. Siempre me gusta hablar mucho de la alimentación y cómo fue evolucionando a lo largo de los años y lo que fue sucediendo con la alimentación. Si yo les pregunto a ustedes, o cuando pregunto si las grasas son buenas, y la mitad ya empieza a dudar, ¿no? Te dice, no, me tapa las arterias, no hay que comer con grasas. Si le pregunto de los hidratos de carbono, me dice, no, eso engordan, hay que sacar las harinas, no comas harina porque te hacen mal, el azúcar tampoco. Ya empezamos, nos quedamos con un solo macronutriente que podemos consumir y nos quedan las proteínas que tampoco se salvaron, porque en un momento que le tocó en el año 2015, nada menos que la OMS nos dice, mirá, posiblemente la proteína animal puede llegar a ser cancerígena. Ya está, no podemos comer nada, no podemos comer grasa, no podemos comer hidratos de carbono y no podemos comer proteínas. Pero bueno, esto tiene un sentido de por qué fue sucediendo todo esto a lo largo del tiempo y por qué están estas tendencias alimentarias. Nada menos que la revista Times en el año 1960 sacó una noticia importante que las grasas aumentaban el riesgo cardiovascular. Entonces, ahí, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a consumir, ¿qué empezó a aparecer en la base de la pirámide de la alimentación? Los hidratos de carbono con un gran porcentaje. Después, en el 84, nos sacaron el huevo. Yo cada vez que estoy en el consultorio ahora me dicen, le pregunto a un paciente, ¿consumís huevo? Ah, no, me dijeron que no lo puedo comer el huevo. Acá tenemos de dónde viene. Pero todo esto después se fue para atrás, porque en el 2014 la misma revista nos dijo, finalmente hay grasas que sí las podés comer. Entonces ya está, yo me vuelvo loco, cada vez que tengo una consulta tengo que empezar más o menos a mostrar la diapositiva. Y lo mismo pasó con el huevo. No, el huevo tiene una proteína que siempre se nombra mucho, que le dicen de alto valor biológico, tiene otros aportes y encima el colesterol que tiene aparentemente no es tan malo alguno. Sí, otra vez. Todavía esto fue en el 91, todavía seguimos, cada vez que cuento que se puede comer colesterol en el día, alguien en el consultorio me dice, al final ¿puedo comer huevo? Sí, puedo comer huevo. Bien, y con los hidratos de carbono, no hace muchos años se vino la moda de ¿qué? De los venenos blancos, ¿no? Que no se pueden consumir ni azúcar, que teníamos que dejar el azúcar y cambiarla por azúcar de mascabo. ¿Por qué? Porque tiene más minerales. A mí en la facultad nunca me enseñaron que tenía que buscar los minerales en el azúcar, ¿sí? Como una fuente de energía podría ser útil,
Y la leche, ¿no? Que la puse acá afuera porque nos atraviesa todos los macronutrientes, que había que sacar la leche, que la leche te produce irritación intestinal, que genera intolerancia a la lactosa, que la producción no es saludable. Entonces, bueno, también sacamos la leche. Ahí tenemos el sentido de por qué va sucediendo todo esto. Y no solo tenemos las tendencias alimentarias, sino después tenemos internet también. Ya empezamos hace un ratito acá, por minuto se hacen 70.000 búsquedas sobre salud en internet, en Google. Yo trabajo en una obra social que trabajamos con una prepaga con Google y me pasan estos datos que a mí me parecen espectaculares. Me dicen, no, Joaquín, mirá, por minuto se buscan 70.000 cosas de salud. Entonces le digo, bueno, de esas búsquedas, ¿cuántas se hacen en un lugar que tengan evidencia científica, no? Uno diga, bueno, que a veces también es dudosa, porque si vamos viendo lo que les mostré atrás, tenía su evidencia, y uno siempre encuentra evidencia para lo que quiere. El tema es qué tipo de evidencia estamos usando. Vemos que una de cada 10 búsquedas nada más tiene un respaldo científico. Entonces, bueno, tiene lógica que la alimentación genere fanatismos. Y si también vemos de todas esas búsquedas de salud, la mayoría están vinculadas a la alimentación. Tipos de dietas, diabetes, obesidad, presión arterial. Y para colmo llegó en los últimos años, aparecieron los influencers. Que ahora todos tenemos la posibilidad, por suerte, de poder expresarnos y comunicar. Pero bueno, eso también tiene todo un aprendizaje. Y las encuestas nos dicen que 3 de cada 10 personas siguen a un influencer de salud, de alimentación, pero que no es profesional. Es un coach de alimentación o alguien que hizo una dieta, se puso fitness y dijo, bueno, yo esto lo voy a transmitir al resto porque me salió también a mí, se lo puedo enseñar al resto. Pero bueno, vamos a ver, no es el caso, pero los problemas de alimentación suelen ser multifactoriales y bastante más complejos. ¿A qué nos lleva esto? A tener todas estas tendencias alimentarias que vemos hoy en día, que muchas tienen justificación y a veces no tanta. Cuando estoy en el consultorio, los médicos de familia hacemos muchos controles de salud, el chequeo, que le decimos el famoso chequeo, y ahí una de las 10 preguntas siempre le pregunto, bueno, ¿cómo es tu alimentación? ¿Qué comes? Y cada tanto escuchás, te dicen, no, yo gluten no como. Bueno, sos celíaco. No, lo saqué de la alimentación porque distiende, el gluten genera inflamación intestinal. Yo lo saqué. He escuchado por la tiroides, porque ahora, y escuchás médicos que te dicen, mirá, tenés hipotiroidismo, tenés que sacar el comer sin gluten. A mí en la facultad yo nunca lo vi, pero y aparte leo los comentarios abajo y veo el video que dice, uy, yo lo dejé y me hizo bien. Digo, la puta madre, ¿esto cómo puede ser? Esto es una de las corrientes. Con la leche sucede lo mismo. Vemos que cada vez tenemos más tipos de bebidas vegetales en el supermercado. Le decimos bebida porque leche no es y el sabor tampoco es el mismo. Pero mucha gente empieza a adoptar este tipo de alimentación porque por todo lo que venimos viendo, y lo mismo sucede con el veganismo y la dieta paleo también no se queda atrás, que no tiene tantos seguidores, pero vemos que a veces te dicen, mira, el hombre primitivo solo comía carne. Bueno, nada es lo que parece. Afortunadamente tenemos las recomendaciones alimentarias, las guías de alimentación, no solo las de acá, sino las de todo el mundo, que nos dicen que la mitad de nuestra alimentación tiene que ser a base de hidratos de carbono. Entonces, evidentemente tan malos no son. Por ahí hay que aprender a elegirlos. Lo mismo nos sucede con la proteína. Nos dicen, bueno, entre el 10 y el 30% de lo que comemos tiene que tener proteína. Y la grasa no se queda atrás, que también tiene entre un 10 y un 30% de nuestra alimentación. Si nos vamos metiendo en la proteína, las funciones que van a cumplir en el cuerpo, bueno, son un montón y probablemente habría que hacer un congreso dedicado nada más que a la proteína, pero vamos a separarlo en 3 grandes grupos. Por un lado, que van a ser la síntesis de nuestro tejido, la síntesis tisular, que
nuestros músculos y nuestro tejido, los cartílagos, se hacen a partir de las proteínas, así que en este caso va a cumplir un rol fundamental. Y después tienen un papel que es hermoso, que es la regulación de un montón de cosas y un montón de procesos. Intervienen en todo las proteínas. Si nos ponemos a pensar, están en todas las membranas de nuestras células. Hormonas como la insulina, como la hormona de crecimiento, se hacen a partir de las proteínas. Regula la expresión genética. No sé si en algún momento el médico le dijo, tengo dispepsia o distensión intestinal, y por ahí le dieron glutamina. Bueno, ¿por qué? Porque ayuda a estimular la renovación de las células intestinales y eso disminuye la inflamación. En la digestión ayuda a la absorción de los lípidos, así que cumple un rol súper importante. En la función inmune estimula la producción de óxido nítrico. En la función neuronal, ¿por qué? Porque genera neurotransmisores, forma parte de las neuronas. Y en el metabolismo, los 3 macronutrientes, interviene la proteína para su oxidación en el caso de los ácidos grasos, para la lipólisis y en el músculo para la utilización de la glucosa. No solo eso, que en el caso de que nos quedemos sin aporte energético, la proteína puede convertirse para utilizarse como energía. No es la idea, siempre yo digo lo mismo, el músculo es lo que nos va a proteger de un montón de patologías. Uno intenta como médico siempre, además yo hago mucho seguimiento de peso y trastorno de alimentación, y uno de lo que intenta hacer es que siempre se conserve el músculo. ¿Por qué? Porque es cardioprotector. El músculo ¿qué hace? Agarra. El músculo, yo siempre le digo a los pacientes, vos no te olvidate de lo que pesás. Vos tenés que ver de qué estás compuesto adentro. ¿Qué nos hace el músculo? Es el motor que tenemos, es lo que gasta energía. Y el tejido adiposo es como el tanque de nafta. Es eso que guarda, y cuando necesitamos lo utilizamos. Y en el caso de la proteína, cuando vamos perdiendo músculo, cada vez necesitamos menos energía para consumir y esa azúcar que vamos teniendo en el cuerpo es lo que termina produciéndonos insulinoresistencia y en algunos casos nos puede producir la diabetes, que hoy es una de las epidemias que tenemos. Bien, pero bueno, si nos metemos de nuevo acá en las recomendaciones alimentarias, yo les dije más o menos que el 30% de lo que comemos es a base de proteínas. Pero bueno, ¿de dónde vienen esas proteínas que nosotros empezamos a consumir? Bueno, del huevo, que evidentemente no es tan malo, y las últimas recomendaciones, como les decía, últimas no, ya tiene un montón de años, recomendaciones dicen que el huevo lo podemos consumir. Pueden venir de origen animal, como puede ser la vaca, el chancho, el pollo, el cerdo, el pescado, la leche. Y también tenemos el aporte, se nos perdió, bueno, de los cereales y las legumbres. Todas son proteínas y todos nos beneficiamos con el aporte de estas proteínas. Cada una tiene su función en el cuerpo y cada alimento tiene su función. ¿Qué son? Yo siempre digo lo mismo. Uno cuando busca un nutriente lo tiene que buscar en el alimento fuente. Hay cosas que todo muchas veces tiene un poco de aporte de algo, pero no es fuente de eso. En estos casos son fuentes de proteína estos alimentos. Pero la pregunta es si son todos iguales, ¿no? Si es lo mismo la proteína que tenemos a partir de los cereales que la que tenemos a partir de origen animal. Y si nos podemos a pensar, antes de entrar en eso, en profundidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que, ustedes posiblemente ya lo sepan, pero que una proteína está compuesta por muchos por 20 tipos de ladrillitos que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos, nuestro cuerpo, hay 9 que no los puede hacer, que no los puede producir, que necesita que comamos para poder obtenerlos. Después, no solo tenemos esos 9, tenemos 6 de esos ladrillos, de estos aminoácidos, que nuestro cuerpo los puede producir. Pero hay otros que necesita de los dos, digamos, necesitan los aminoácidos que le llamamos dispensables o esenciales y de los
indispensables, de los indispensables o no esenciales y los indispensables o esenciales. Entonces tenemos en total de 15 tipos de aminoácidos que van a depender de forma directa o indirecta de lo que comemos. Pero si no son todos iguales, ¿de qué más depende, ¿no? Lo de la proteína? Porque a veces escuchamos decir proteína de alta calidad, proteína de alto valor biológico, proteína de buena digestibilidad. Esos son términos que se suelen escuchar y nosotros los utilizamos mucho. ¿Y de qué viene? Bueno, la proteína que está compuesta por los 20 ladrillitos, cuando nosotros comemos, adquirimos todos los ladrillitos juntos, ¿qué vamos a obtener ahí? La proteína de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque tiene esos aminoácidos indispensables que nosotros no los podemos hacer. Y por otro lado podemos tener esa proteína que tiene todos esos aminoácidos, pero quizás no la podemos absorber, o sí, o se absorbe mejor. Cuando tiene los 20 aminoácidos y además se puede absorber fácil, la digestibilidad es alta y esa es una proteína que le decimos de buena calidad. ¿Y de qué va a depender de que la podamos absorber más o menos? Bueno, esto va a depender de varios factores. Uno va a ser de la estructura, la forma de la proteína, y otro del entorno que vaya a tener esa proteína. Si nosotros tenemos acidez, por ejemplo, el estómago ácido, ayuda un poquito la absorción, la fibra disminuye la absorción. Entonces a veces me dicen, bueno, Joaquín, por un lado me dicen que tengo que comer alimentos ricos en fibra. Sí, también, porque la idea es la variedad. Porque la fibra la vamos a ir a buscar en otro lado. Y bueno, acá lo que les quise poner es un cuadrito donde podemos ver la digestibilidad en porcentaje verdadero de los alimentos. Hay un montón de fórmulas que usamos cuando hacemos los planes de alimentación, que hoy en día se tiende un poquito a no ser tan estructurados con los planes. Y podemos ver que todo lo que es de origen animal tiene una muy buena digestibilidad. Eso quiere decir que lo absorbemos muy bien. Ya cuando empieza a aparecer, y en el caso de los que tienen buena digestibilidad, es cuando se separa la proteína del alimento vegetal. Y después, a medida que empieza a aumentar la fibra, disminuye esa posibilidad de absorción. Y esto es lo que nos va a dar los alimentos de alta calidad y los de baja calidad, las proteínas de alta calidad y las proteínas de baja calidad. Y bueno, entonces, la proteína animal, o podemos hablar directamente de qué pasa cuando comemos algo de origen animal, porque quedarnos nada más con la proteína a veces a mí me suena un poco chico. ¿Qué aportes uno va a tener? Bueno, por un lado nos va a traer, como decíamos, estas proteínas de alto valor biológico, con aminoácidos que nosotros no podemos hacer y con buena biodisponibilidad o con buena absorción. Pero no es lo único que tiene. Después tenemos otros nutrientes, como son lo que le decimos los micronutrientes. Tenemos el hierro, que el hierro, nosotros le llamamos el hierro hemo y el hierro no hemo. El hierro hemo sería el hierro que se encuentra en las proteínas animales, en los alimentos que tienen hierro de origen animal. ¿Por qué se llama hemo? Porque su absorción en nuestro cuerpo es mucho más fácil. La misma cantidad de hierro se va a absorber mucho más fácil el hierro animal que el hierro vegetal. Por otro lado tenemos la famosa, que ahora está de moda, hay vitaminas que por décadas se van poniendo de moda. Ahora tenemos la vitamina D y la vitamina B12, que se nombra mucho por el tema del vegetarianismo y veganismo. Es una vitamina muy importante que cumple muchas funciones. Por ejemplo, en el embarazo es muy importante porque colabora al desarrollo neurológico del bebé. En el adulto, por ejemplo, interviene en el sistema inmune, así que tiene un rol importante. Su déficit tarda mucho en aparecer cuando una persona deja de comer carne. Yo siempre tengo pacientes que son veganos y me dicen, bueno, medime la B12. Esto siempre lo cuento porque uno siempre tiene un conocido que no come carne.
Y le digo, bueno, además de la B12 tenés que medir la homocisteína, que es un precursor que aparece antes, que baja antes, porque la vitamina B12 dura 4 años en nuestro hígado, así que va a tardar mucho en bajar y la homocisteína nos avisa antes. Por otro lado tenemos el zinc, que también ahora con la medicina funcional está de moda medir muchos micronutrientes, y es el zinc que también tiene una función muy importante. La vitamina D, que uno siempre cuando va al médico le dice, pedime la vitamina D, y ahora las preparadas te dicen, yo no te la cubro porque es muy cara dosarla, y la evidencia todavía no nos está ayudando mucho a decir, a ver si realmente hay que dosarla o no. Pero siempre los que le digo, si vos querés conservar tus huesos, la mejor manera es moverse y exponerse un poco al sol, que ustedes, muchos tienen la suerte de trabajar o no al aire libre, y los alimentos de origen animal, como el pescado y la leche, suelen tener un muy buen aporte de vitamina D. Bueno, y el calcio con la leche es el mayor aporte de calcio, lo vamos a obtener con la leche o con los quesos, que ya es un subproducto de la leche, así que es una fuente súper importante. Entonces, después de todo esto que les vengo contando, debe decir Joaquín, debe estar en contra completamente de hacer una alimentación sin carne. No se debe poder, porque evidentemente tiene todas estas cosas que están bárbaras, pero no, siempre que uno tiene que tener una persona enfrente en el consultorio y te dice, mira, quiero dejar de consumir carne, uno tiene que ver si, en el caso, si hay algún trastorno de la alimentación atrás, que no la alimentación vegana o vegetariana no predispone a las alteraciones de la conducta alimentaria. Sí, los trastornos de la conducta alimentaria muchas veces se tapan con alimentaciones diferentes, pero no es un factor de riesgo ser vegano o vegetariano para tener un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿qué nos dicen con el tiempo? La primera sociedad de veganismo se fue en 1850 en Inglaterra, así que hay mucha evidencia con esto. ¿Qué nos dicen los trabajos y los metaanálisis? Que bueno, que la proteína se puede obtener a partir de origen vegetal, que el hierro también se podría llegar a obtener, que se podría hacer una alimentación vegetariana, y este que puse acá no me acuerdo que tenía, y que el calcio también se puede obtener a partir de productos vegetales. Pero bueno, es súper importante en estos casos, sí, tener un seguimiento médico o por un nutricionista. ¿Por qué? Porque hay micronutrientes que van a tender a disminuir con mayor facilidad. Sabemos que en el caso de veganos hay que suplementarlo siempre con vitamina B12, eso no se discute, porque el único origen que tenemos es animal. En el caso del hierro y en el caso del calcio uno lo va haciendo con un seguimiento, pero una vez que aprenden pueden llegar a este tipo de alimentación, uno lo comparte o no, se podría llegar a realizar. ¿Y quiénes se benefician con la proteína? Bueno, todos, ¿no? Todos tenemos un beneficio. Si vemos las embarazadas, como les contaba, además del beneficio en el desarrollo del feto, van a tener los beneficios de todos los micronutrientes que veníamos charlando. Bueno, dijimos que formaba parte de la síntesis celular, entonces en el crecimiento cumple un rol súper importante. En el adulto, para conservar nuestra masa muscular, a veces me dicen, bueno, Joaquín, yo estoy perdiendo masa muscular, dame proteína, dame suplemento proteico. Digo, no, eso como entra, la proteína no se almacena como el tejido adiposo, si la comés, si no la usás, se va. Digamos, de hecho, se la podés medir, se desaparece. Si vos querés conservar la masa muscular, lamentablemente vas a tener esa actividad física. Lo que va a hacer la proteína que vos comas es reparar la fibra de músculo que dañaste entrenando. Así que ese es el rol que va a tener la proteína en todos, no solo en los adultos. Lo mismo en el adulto mayor y en el que hace actividad física,
Yo siempre intento, muchas veces pasa con las personas más grandes que saltean la cena. El huevo es un gran aliado. ¿Por qué? Porque tiene la proteína del huevo, tiene muy buena absorción y es muy completa. De hecho, antiguamente se usaba, hasta no hace mucho, como valor de referencia para el resto de las cosas, las biodisponibilidades de la proteína, se usaba como patrón el huevo. Y siempre me gusta cerrar charlando de que no solo nosotros comemos para nutrirnos, que a veces nos centramos mucho en eso, sino que dentro de la nutrición está la comensalidad, que se habla mucho de eso y es muy interesante, que es el acto de compartir la comida con el otro, que eso también es salud. Compartir, disfrutar, sea un asado o lo que uno quiera, eso forma parte de nuestra salud. Y como vimos, ninguno de los micro ni macronutrientes es bueno o malo, solo, como digo acá, no hay alimentos ni buenos ni malos, sino hay buenos y malos hábitos alimentarios. El rey, un mentor, el creador de la nutrición, ya hace 100 años dijo que había una ley de cantidad, de calidad, de adecuación y de armonía, que eso es lo importante dentro de la alimentación y que a veces es mucho más intuitivo que uno con la selección de los alimentos de lo que uno piensa. Así que bueno, muchas gracias. Eso era un poco lo que quería contarles. No sé si tienen algo para preguntarme. Gracias. Tengo 2 preguntas por WhatsApp y si alguno de la sala quiere hacer, levante la mano y le acercamos el micrófono. Una es, dijiste que si la carne es cancerígena. Una de las preguntas. Bueno, vamos con la primera. Bueno, en el año 2015 la OMS sacó un trabajo de un metaanálisis que dijo que la carne roja y procesada era probabilidad 2B de producir cáncer. Que eso es cáncer de colon, que es un grado bajo, que aumentaría un 18% cuando uno empieza a consumir más de 55 gramos de carne procesada por día. La realidad es que es discutido, sí se vio que si uno excede mucho la alimentación de carne procesada, en algunos casos, y lo que se está haciendo ahora es estudiar el ADN, porque parece que habrá una predisposición genética para desarrollar ese tipo de cáncer. Y lo que se sabe, que no hay duda, que la mejor forma de prevenir el cáncer de colon es mantener un peso adecuado, hacer actividad física, llevar un estilo de vida saludable y principalmente no fumar. Esos serían los grandes factores de riesgo para tener cáncer de colon. No sé si hay otra, si no tengo una. Hablaste de que se puede ser vegano. Si lo ampliás y nada, en biología nada de 100 y nada de 0, o no hay ni 100 ni 0. Exacto. ¿Cómo lo ves si mucha gente se hace vegano? Porque para poder lograr la cantidad de proteína para que precisa el organismo, ¿se precisa más alimento o no? ¿Qué visión tenés? Bueno, yo siempre lo pienso esto, y bueno, es un estilo de vida difícil, me cuesta a mí pensarlo de forma global, ¿no? Que todo el mundo no consuma carne, primero, o alimentos de origen animal. Primero, porque si dejás de consumir todo, evidentemente tenés que pensar a suplementar. Cuando uno suplementa, quiere decir que hay un aporte de algo que está faltando. Ahora, si se puede o no, bueno, eso el tiempo lo dirá. Suplementándose sí, como le decía, con la vitamina B2 uno ya sabe que la tiene que suplementar. Hay otros nutrientes que tiene que estar atento. Esa es la realidad. Sí, yo soy muy claro cuando viene una madre o una persona
y me dice que quiere dejar de comer carne, bueno, tenés que aprender un montón de cosas. Vegetariano se salva porque come huevo, toma leche, entonces adquiere las proteínas y muchos minerales y micronutrientes por ahí. Pero el vegano la tiene más difícil. Primero porque preparar los alimentos veganos es mucho más trabajo y tienen que aprender a hacer eso o tienen que tener una dietética con muchas cosas cerca. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Así como nosotros por ahí, variar la calidad de los alimentos nos influye en el metabolismo, bueno, sufrimos muchos cambios cuando cambiamos de dietas. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo y de la diversidad? No sé si es una pregunta para vos, pero por ahí la podés llegar a saber. Los sistemas productivos ganaderos, tanto sea porcino, vacuno, van desde el sur al norte, del este a oeste, distinta altitud, suelo más degradado o menos degradado, eso influye en el valor biológico de una proteína animal. ¿Cómo crees que eso, o sea, es descabellado pensar que incluso las personas que consumen carne podrían llegar a suplementar en algún momento algo de todo esto que a lo mejor sí lo hace un vegetariano, un vegano? Yo creo, muchos de esos temas, usted sabe mucho más que yo sobre la producción animal. La realidad es que un huevo tiene 6 gramos de proteína, un bife de 150 gramos tiene 20 gramos de proteína de alto valor biológico y nosotros necesitamos 1 gramo por kilo de peso. Si pesás 70 kilos, digamos, con un huevo, un bife, algo de vegetales que incluyas, de cereal y de legumbre, y volvés a comer alguna proteína en algún momento del día de origen animal, más el vaso de leche, se suelen cubrir, no es difícil cubrir los requisitos proteicos, que son de las proteínas de alto valor biológico. La absorción suele ser buena y uno no suele tener déficit de proteína en ese caso. No sé si te respondo con eso. No, sí, pasa que, bueno, por ahí, viste, siempre se vuelca el vegetarianismo. Pero también todo lo que son estudios de alimentación son difíciles. ¿Por qué? Porque la alimentación, los cambios en el cuerpo y las enfermedades suelen ser multifactoriales. Por ejemplo, te hablan de los beneficios del pescado. Cuando uno hace los estudios del pescado, bueno, el que suele comer mucho pescado y se suele cuidar mucho más, suele hacer actividad física, hay como patrones. Entonces, todo eso, cuando uno hace un trabajo, lo tiene que tener en cuenta y no sesgar, como achicarlo tanto, porque es muy difícil de descubrirlo de ese modo. Ahí el señor. Cuando hablaste de si la carne era cancerígena o no, te referías a algunos estudios que hablaban de carne procesada. Procesada. ¿A qué te referís por procesada? Procesada, no, entra todo, chacinado, salchicha, toda la carne que se procesa y se hace embutido. Pero el bife que tiramos a la plancha o la milanesa, ¿también estaría incluido o no? Y con el de carnes rojas, ahí lo ponen como probable más lejano. La realidad es que falta mucho recorrido para ver eso, y la realidad es que el exceso de todo, porque a mí me pasa mucho en el consultorio, que vienen con el colesterol, el perfil lipídico, y me dicen, mirá, Joaquín, tengo alto los triglicéridos, y hay que pensar que tiene que dejar la grasa, ¿no? Pues el triglicérido, y no, justamente lo que va a hacer aumentar la grasa es el exceso de hidrato de carbono, porque se termina convirtiendo en nuestro cuerpo en triglicéridos. Siempre que haya exceso de algo, y va a generar, por ejemplo, obesidad. La obesidad te genera inflamación de bajo grado de forma constante, por eso terminas teniendo hipertensión, por eso terminas teniendo diabetes. Entonces, el exceso de todo y termina siendo mal, tanto de la proteína, tanto de la grasa, como los hidratos de carbono, todo. Por eso la clave es la moderación, y que a veces es difícil de lograr. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Hay alguna limitación recomendada en cuanto al consumo de huevos por día, por ejemplo? Sí.
Personas con colesterol normal se aconseja comer hasta un huevo por día, lo que dicen las guías de alimentación, hoy se podría consumir. Yo suelo a veces exceder ese límite que nos da el huevo, y claras puedes comer las que quieras. De hecho, que se suele hacer cuando uno, por ejemplo, la gente que hace actividad física de alto rendimiento, ahí llevas la proteína hasta 2 gramos. La población normal le da armás un plan con 0,8 gramo. Y el que hace deporte de rendimiento lo llevas a 2. Y 2 gramos de proteína a veces te cuesta darlo con la alimentación tradicional. Entonces, la clara de huevo suele ser un valor importante que utilizamos. Ahora hasta viene en polvo. No la puedo comprar en polvo si te da lástima tirar la yema. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber qué es lo que se genera cuando se combina una proteína animal y el nitrito de sodio. ¿Y él? Nitrito de sodio. La verdad me mataste ahí. Oh. No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Qué sabes de eso? Porque habían mencionado el tema de la carne, si era cancerígena o no. Y yo había escuchado que el nitrito de sodio... Sí, bueno, eso es por el cáncer de colon. Claro, es por el chacinar, por el embutido tiene nitrito de sodio, por eso. Pero es en el exceso. Pero el mecanismo, lo que están haciendo ahora es investigando a nivel del ADN cuál es la modificación genética y cuál es la predisposición, quiénes tienen esa predisposición para desarrollarlo. Pero todavía no, todo lo que te muestran son trabajos que no son abundantes o digamos, lo que se hace, uno tiene un paper de un trabajo. Cuando tiene, bueno, ustedes deben saber, cuando tiene muchos papers, hacen un metaanálisis y ahí se empiezan a sacar las conclusiones. ¿Qué opinión tenés al respecto con el tema, este debate nuevo ahora, azúcar versus edulcorantes y todo lo malo que parece que son los edulcorantes ahora? Lo que tiene el edulcorante, digamos, ¿por qué uno intenta que todos comamos con los hidratos de carbono con fibra? Ahí voy a llegar hasta ahí. ¿Por qué? Porque la fibra lo que hace es retrasa, hay algo que se llama índice glucémico que retrasa la entrada de azúcar a nuestro cuerpo. Todo el hidrato de carbono dentro del cuerpo se transforma en azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno consume cosas sin fibra, esa conversión en azúcar es rápida. ¿Y qué lleva a que vos liberes rápidamente insulina y rápidamente empieces a absorber todo eso y se termine depositando como grasa en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando vos comés algo dulce? Por un lado, estimulás el sabor dulce. Lo que muestran los estudios es que hay una liberación de insulina de todos modos, por más que ese alimento no tenga calorías, de todas formas se libera la insulina, nos genera ese aumento de apetito de forma más temprana, y no demostró que desde que aparecieron los edulcorantes, con el consumo del edulcorante haya una reducción de peso significante. Si uno deja de usar edulcorante, porque ¿qué pasa con el edulcorante? Es muy dulce, entonces el sabor dulce uno se acostumbra. De hecho, yo de chico usaba un montón de edulcorante y lo terminé dejando por dejarlo, y me costó la adaptación. El paladar es como cuando te sacan el sodio, que cuesta adaptarse a ese. El paladar es un sentido moldeable. Con el tiempo, cuando uno empieza a bajarlo, se empieza a adaptar. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con la industria? ¿Qué le piden a las gaseosas y a un montón de alimentos? Que empiecen a bajar el sodio y el azúcar de forma paulatina para que no nos demos cuenta de forma tan alevosa. Pero eso del edulcorante. Y si querés consumir un poco, podés consumir. Por ejemplo, el paciente que tiene, yo hago muchos pacientes con diabetes, el paciente que tiene diabetes le tiene que dar edulcorante si quiere consumir algo dulce. Prefiero que consuma eso que azúcar, todo siempre depende del caso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, desde ya te agradecemos mucho, Joaquín. Muy clarito. Gracias.
Cuando exportamos un grano de maíz, atrás o anteriormente ese grano de maíz hay un desarrollo biotecnológico, genético, de ciencia y tecnología, de desarrollo de maquinaria muy importante. Así que la primarización como la conocíamos históricamente en la Argentina hoy no existe. Pensá en impulsar y potenciar tu campo. En Macroagro tenés todas las soluciones en un solo lugar en todo el país. Y siempre tenés un oficial cerca para todo lo que necesites. Pensá en grande. Pensá en Macro. We are Viterra. We are a world-leading agriculture network. We are a network of storage assets, processing facilities, terminales del puerto, logistics, assets, and marketing offices. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat. Responding to change and pursuing opportunity. Büszkék vagyunk arra, amit csinálunk, arra, ahogy csináljuk. Temos a missão de conectar a indústria agrícola. To grow our network and build partnerships that last. Welcome to Viterra.